Amigos, Martín Manco, analista internacional, está con nosotros aquí en Hilo Noticias a través de Radio Hilo. Como les indicaba, él se encuentra haciendo un recorrido por el sur del Perú. Está ya por lanzar un libro interesante, que ya nos va a contar, por cierto, pero es un gusto tenerlo acá. Martín, un saludo a todos los amigos del puerto de Hilo que te están escuchando aquí en Hilo Noticias a través de Radio Hilo. Gracias por la entrevista y un saludo a toda la población de Hilo que he venido para ver cómo está la cuestión de la pesca artesanal y la empresarial, y realmente me he quedado prácticamente sorprendido y hasta fastidiado de cómo el gobierno central prácticamente los ha dejado en el abandono con decretos que realmente son traición a la patria. Martín, antes ya de entrar a los temas importantes que tenemos, como el tema justamente de la pesca, el tema de la Haya, el tema bélico, que lo estábamos escuchando hace un instante en esta entrevista que te hicieron en Canal N de Chile, por cierto, está preparando un libro. Cuéntanos un poco, ¿cuándo sale a la venta ya este libro? ¿Qué nos va a traer este libro que vas a hacer, por cierto, con todo el conocimiento que tienes, con todo lo que has podido investigar? ¿Qué nos podrías contar y adelantar un poco de este libro? Bueno, este libro es un análisis de 4 años de investigación que he hecho sobre la geopolítica chilena, un poco de historia, casi lo elemental, y sobre todo la carne que tiene el libro es el armamento chileno, la estrategia chilena, la configuración sobre sus fuerzas armadas y la gran capacidad que ellos tienen pues para poder prácticamente imponernos cualquier situación de conflicto en cualquier parte del territorio nacional, desde Tacna hasta Tumbes, o desde Tacna hasta nuestra Amazonía. Eso es lo que realmente a mí me preocupa. Y el libro definitivamente ahorita está en una preprensa, está en una edición final del libro para terminar de pulirlo, y después de terminar de pulirlo el libro, pues prácticamente ya pasará a las imprentas o a la imprenta para poderlo difundir. Espero que sea antes de diciembre, antes del Día del Ejército, es lo que tenemos proyectado, y poderlo presentar. Eso es lo que tienen en este libro. Vas a poner en ese libro justamente, y a eso se debe la visita que estás haciendo por estas ciudades del sur, el tema pesquero, por ejemplo, que ahí también Chile nos está dando la guerra. Hay una parte sobre el espionaje chileno, y en la parte del espionaje chileno estoy viendo el tema de la pesca peruana en Hilo, y el lobby chileno, con algunas personas que en el Perú prácticamente se están afianzando al pensamiento chileno de prácticamente depredar, no el mar, sino depredar la economía de nuestros amigos, compatriotas y pobladores de Hilo, ¿no? Martín, el tema de la pesca es un tema que, por cierto, sorprende aquí en el sur del Perú. ¿Cuál es tu apreciación sobre este tema, entrando ya al tema pesquero? Porque, como tú verás, hay una crisis que se vive en la provincia de Hilo ya desde hace mucho tiempo, debido a estas medidas que ha tomado el gobierno de utilizar una política que prácticamente favorece al país chileno. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto? Prácticamente se protege la biomasa en el Perú, pero en Chile no la protegen. Entonces, en pocas palabras, se crean decretos a nivel de gobierno a fin de proteger la biomasa, en este caso la anchoveta. Se le obliga al pescador artesanal y al empresarial a pescar entre las 5 millas y 10 millas, donde prácticamente no va a encontrar anchoveta, y esa anchoveta va directamente hacia el país del sur. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no se permite a nuestros pescadores artesanales y a los empresariales pescar a partir, como lo hace Chile, a partir de 1 milla, teniendo pues ventanas de penetración? Ellos tienen 24 ventanas de penetración y solamente nosotros tenemos ninguna. Entonces se está pidiendo 4, y de los 4 se trata de que por lo menos nos den una, y no es justo, no hay un balance equitativo. Todo ese recurso, toda esa biomasa que pasa por el Perú termina siendo entregado a Chile, o sea, llega a Chile, y Chile nos vuelve a vender, o nos regresa esa biomasa que pudimos haber capturado, nos la regresa a nosotros y nos la vende. Entonces, eso es lo más lamentable. ¿Y por qué hablo de traición a la patria?
porque realmente, sabiendo estas situaciones, porque no se necesita ser un genio para poder darse cuenta de lo que está pasando, simplemente hay una voluntad política de no favorecer a Hilo y a los pescadores de Hilo en la extracción de esta biomasa. Por eso yo hablo de que no hay una depredación marina, hay una depredación prácticamente de nuestros pescadores artesanales, y eso es muy lamentable. Por eso hablo de traición a la patria. ¿Por qué hablo de traición a la patria? Porque se están vendiendo los intereses chilenos a los intereses de los grandes empresarios, en este caso el señor Angiolini de Chile, y prácticamente nuestro país está quedando, sobre todo Hilo, que deberíamos ser, como siempre lo hemos sido, el primer productor de harina y pescado, un país productor de pesca, en arrastre y todo lo que nosotros siempre hemos dicho, pues prácticamente nos están dejando en el abandono. ¿Y por qué estos decretos son traidores a la patria? Porque sabiendo desde el gobierno central lo que está pasando, no les interesa, no vienen acá. Señor presidente Ollantumala, ¿cuándo se ha dado una vuelta acá en Hilo y estar acá con los pescadores y ver realmente su problemática? Y usted es el que prácticamente conoce, y no vaya a decir que no sabía de esos decretos. Usted sabe perfectamente los decretos, o le tiembla la mano o le tiene miedo a Chile. No vaya a ser que los chilenos se molesten de repente, eso es lo que estarán pensando en Lima. No vaya a decir, de repente los chilenos se vayan a molestar si comenzamos a pescar el anchoveta y no va para Chile. Eso es lo lamentable. Hay un tema importante que has tocado, Martín, el tema del presidente de la República. Tú dices que Ollantumala no sabe este tema. Ollanta sabe este tema, el presidente sabe, porque sus ministros obviamente le están informando constantemente. En una oportunidad, Martín, te lo comenté justamente en una entrevista telefónica que tuvimos, la última visita que hizo el presidente de la República acá, a inaugurar una planta solar, tú sabes que el presidente, pues, cuando termina sus ceremonias, solamente declara mayormente a los canales de la capital, o a Perú TV, y nos acercamos a los periodistas locales, y fui quien te habla en ese momento, quien le preguntó: oiga, presidente, le digo, ¿por qué deja que la anchoveta se vaya para Chile? El presidente miró, se sonreía, bajaba la cabeza, y hasta que logramos acercarnos a él y le preguntamos por qué se está permitiendo su gobierno que la anchoveta se vaya para Chile, y comenzó a decir: no, que los industriales todo el tiempo han depredado, han quemado la anchoveta, o sea, una serie de cosas que realmente deja mucho que desear. No sé si es que está mal informado, se hace el que está mal informado, pero realmente un desconocimiento total del sector pesquero aquí en el sur de Perú, ¿eh? Mira, te voy a decir, el presidente no está mal informado, el presidente no conoce el Perú, así de simple. El presidente piensa que gobernar es gobernar desde Lima y saliendo al exterior. Los problemas del Perú se arreglan en el Perú yendo a las zonas donde están los problemas. Eso es la labor de un presidente, no estar en Lima. Y qué cómodo es estar en un escritorio, como la ministra. Qué cómodo es estar en un escritorio y no venir a ir a arreglar los problemas que se tienen que dar antes de dar decretos cuyos asesores de dónde los habrá sacado. Pero la cosa está evidente, Martín, porque mira, como tú lo indicabas, en Chile, por ejemplo, la política, por ejemplo, yo siempre he dicho, Chile no tiene la culpa. Acá el que tiene la culpa son los políticos peruanos, los malos peruanos y los pro-chilenos que están acá justamente haciendo lobby para Chile. En Chile, como tú decías, los industriales pescan a partir de una milla, eso es cierto, y entran más bien a pescar a través de unas ventanas de penetración, ¿no? Que allá les llaman las ventanas de perforación. Y los artesanales tienen libres desde las 0,0 millas, obviamente tienen para poder pescar. Ahora, la cosa es evidente porque IMARPE todo el tiempo ha dicho que si la pesca es compartida, si no la pescamos acá, se va para Chile. Y no hay ningún estudio que diga lo contrario, salvo el que hizo Curburneo, que fue un estudio, tú sabes, que nadie lo firmó y que al momento nadie se compromete, no fue algo falso, ¿no? Pero IMARPE, que es el ente científico, lo dice. El IFOP de Chile, que es como el IMARPE en Chile, también lo dice, que la pesca es compartida. Entonces, si la cosa está tan evidente, ¿por qué nosotros utilizamos otras políticas pesqueras aquí en el sur del Perú? O sea, ¿para quién estamos gobernando? Chile tiene una política definida, desde el momento de su política portaliana hasta su política que tiene de mar presencial. Ellos tienen definidas las cosas. Acá en el Perú, sobre todo en Lima, no en todo el Perú, felizmente no es todo el Perú, sino en Lima, a mucha gente le tiembla la mano. Saca estos decretos. Según dice, depredan el mar. ¿Qué mar vas a depredar si
toda la biomasa de anchoveta termina en Chile y se terminan depredando. O sea, prácticamente estamos cuidando la biomasa para que los chilenos les traigan. Así de simple, así es tan sencillo. No se necesita ser un ingeniero pesquero o un científico para darse cuenta de la situación que está sucediendo. Por eso digo, señor presidente, póngase los pantalones. Martín, el tema ahora también en cuanto a la frontera. La Marina de Guerra, tú sabes, acá en Hilo tenemos una capitanía de puerto que es prácticamente la que debería darnos seguridad en todo lo que es esta zona sur del Perú. Pero lamentablemente, conversando con pescadores, siempre nos dicen, cuando tú te pasas un milímetro a aguas chilenas, oiga, te cae pues, ¿qué te digo? Las avionetas, se caen las embarcaciones de los guardacostas chilenos, te multan y todo ello, ¿no? Pero sin embargo, cuando los chilenos entran acá, como en su caso, la vez pasada, Roberto Vieira, un amigo armador que justamente pudo constatar, se fue justamente a la frontera y constató que embarcaciones chilenas estaban en aguas peruanas pescando, lo denunció en Lima, pero quedó ahí. ¿Te das cuenta? Entonces no tenemos presencia, y tú lo seguro ahora lo has podido corroborar y lo vas a corroborar ahora que estás aquí en Hilo, ¿no? Que no ves que hay buques, ves que hay presencia de la Marina de Guerra, no se ve. Entonces, esto realmente que llama mucho la atención. Bueno, muchas de las cosas corresponden a una estrategia definitivamente de la parte de la Marina de Guerra, pero tampoco esto es una disculpa para lo que está sucediendo y lo que dices tú. O sea, definitivamente tienes razón. O sea, la Marina tiene que ser más presencia en esta zona porque es una zona estratégica para nosotros. Ahora, el gran problema de las Fuerzas Armadas no es las Fuerzas Armadas, sino el gobierno central. Vuelvo al gobierno central y vuelvo a los congresistas. Si no les damos las herramientas para la defensa, ¿cómo van a poder ellos desplazarse? Pongamos el caso, el más humilde de nuestros pobladores, para proteger sus riquezas, sus propios bienes que han adquirido, con el esfuerzo y sudor de su día a día, protege poniendo seguridad, candado, de repente una cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Con más razón el Perú, que es un país muy rico. O sea, se piensa que la defensa es un gasto, y la defensa no es un gasto. En nuestro país la defensa es una inversión que hasta ahora no cuantificamos su real dimensión. Ese es el gran problema que tenemos. Entonces prácticamente pensamos que en caso de urgencia de guerra, ¿no? Porque el conflicto ya existe, porque ya desde que estamos en La Haya tenemos un conflicto. El tema de que una posibilidad de guerra exista, vamos a mandar a nuestros soldados como carne de cañón. ¿Es justo? Sabiendo el presidente, habiendo sido militar, las potencialidades de conflicto que hay, y yo no sé si puedas ponerle la entrevista que le hace Tomasi, un periodista chileno, al ex comandante general chileno Cherry, donde le pregunta que si la única hipótesis de guerra que tiene Chile es con Perú, y él evade las respuestas. Entonces, en definitiva, Chile tiene una hipótesis de guerra con Perú, y eso es latente. Eso no es un cuento, ni es soñar. Eso de pensar de que no, nunca va a haber guerra con Chile, eso es falso, porque no olvidemos que así se pensó en 1879. Decíamos, si no tenemos frontera con Chile, no hay problema, y miren la guerra. Igual ahora decimos, y yo lo dije irónicamente, yo no creo que la Fuerza Aérea Chilena bombardee Ripley. Bueno, yo en ese momento lo dije irónicamente, y lo dije irónicamente porque yo sí creo que podrían hacerlo. Si bombardearon en el 1973 para sacar a Allende un golpe del 11 de septiembre, bombardearon La Moneda, ellos no tienen escrúpulos para poder hacer lo que quieran hacer. Cuando ellos quieren hacer algo, lo van a hacer. Entonces hay que estar preparados. Yo no quiero guerra, nadie quiere guerra, no soy vendedor de armas, amable oyente. Lo que sí quiero es que se defienda. Sí. Es decir, seamos disuasivos. ¿Por qué no se ponen sistemas de misiles antiaéreos acá en Hilo, que permitan en su momento pues tener la seguridad en Hilo y decirle a los chilenos, bueno, pasas por Hilo y te voy a derribar tus aviones? Martín, ese tema
yo en un instante voy a entrar de lleno al tema de armamento, al tema bélico. Quería votar el tema pesquero porque me parece importante y tu apreciación también. Este tema de lo que está pasando en el sur realmente sorprende. ¿Por qué te digo? Hace poco había un evento aquí en Nilo, un evento donde estuvo el presidente de la Comisión de la Producción, vinieron algunos congresistas, y se habló en ese momento de que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas había realizado un informe, o tenía ya un informe de espionaje que se estaba dando acá de peruanos y que estaban favoreciendo a Chile. Tenía un informe de gente que estaba como haciendo lobbies para que se favorezca a Chile en el tema pesquero. En ese momento yo le dije al presidente de la Comisión de la Producción, oiga, pero es fácil, ¿por qué usted no lo convoca al general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dígale que dé el informe y hágalo público de qué se trata, ¿no? ¿Por qué estos temas se manejan así? Bueno, ya es un tema reservado, pero tóquenlo, llámenlo. Pero ¿sabes qué? He notado que hay un desconocimiento total por parte de los congresistas en los temas pesqueros. Ellos están más interesados en el norte, en sus lobbies con los grandes empresarios, con los grandes consorcios, pero el tema de defender, porque son divisas, Martín, son divisas que millones de dólares se han ido a Chile solamente por la mala política pesquera que ha aplicado este país, nuestro país, este gobierno. El gran problema es que los que están en el sillón del Congreso no conocen el país. Es decir, se presentan como congresistas de determinada región, pero ni su propia región la conocen. No conocen su problemática, solamente les interesa ser reelegidos. Es decir, lo único que buscan ahorita es la reelección, porque ya estamos a 2 años y medio de unas nuevas elecciones. Entonces, en definitiva, lo único que buscan es su provecho personal y no el provecho de la nación. Por eso yo digo, no se está depredando ahorita el mar, se está depredando a nuestros pescadores artesanales y empresariales. Eso es lo que se está haciendo realmente. Entonces, ¿hay un lobby chileno? Sí. Y hay una tradición de peruanos en ese lobby chileno, definitivamente, porque se está favoreciendo la pesca a Chile, no al Perú. Al Perú prácticamente acá en la zona sur se le está dejando en abandono. Y eso es lamentable. Lamentable es saber eso. Ahora, Chile aplica la política de Napoleón, ¿no? Todo hombre tiene un precio, la cuestión es encontrárselo. Y en varios acá se lo han encontrado. Entonces, definitivamente dentro de su estrategia chilena de penetración es primero la económica, luego la penetración a nivel de parentesco, lo que pasa, me junto, me caso, compro, invierto. La otra penetración es a nivel de ciudadanía, te regalo ciudadanía y eres chileno. Y la tercera penetración es la militar, la cuarta penetración es la militar. Entonces ellos tienen ya enfocado una política establecida, nosotros no. El acuerdo nacional es un saludo a la bandera solamente para que los políticos se tomen la foto, pero en su aplicación operacional no tenemos una política de Estado salvo la económica, es decir, el rumbo económico se mantiene en automático y así hasta el final. Seguimos siendo un país rentista. Es decir, nuestro empresariado lo único que le gusta es percibir renta. ¿Y cuándo vamos a industrializarnos? ¿Por qué? Porque no les conviene industrializarnos. Si nos industrializamos, comenzamos a ser independientes y eso no les gusta. Entonces esa política hay que cambiarla. Chile tiene una industria, está avanzando en una industria, nosotros no. O sea, ellos sí lo hacen, nosotros no. Es decir, ¿qué nos quieren poner? ¿Como país bananero? ¿Tú crees que, entrando ya al tema de la Haya, pero antes, ha salido un informe importante en un diario de la capital de la República, en el Informe creo que ha sido, en cuanto justamente a este tema del sector pesquero en el sur del Perú, cómo se está favoreciendo a Chile? ¿Lo has podido leer? ¿Qué nos podrías indicar en cuanto a ese informe? En el MEN, definitivamente salió en el MEN y sale el informe del Comando Conjunto. La preocupación del Comando Conjunto de que prácticamente esa biomasa se esté perdiendo y prácticamente en vez de depredar, porque no se busca depredar tampoco la biomasa marina, pero se está depredando la economía de nuestros pescadores artesanales, de nuestros pescadores empresariales,
y sobre todo la economía de Hilo. O sea, Hilo en cualquier momento podría terminar colapsando, esperemos que no, colapsando por esta prácticamente traición que se hace con los decretos que se han estado sacando desde el gobierno central, que ni siquiera viene el señor Ollanta Venga. Pero muchos dirán, oiga, pero ha salido en el MEN, ¿no? No ha salido en el Comercio, no ha salido en la República, pero sí en esos diarios tan importantes en la capital. Porque los diarios más importantes de la capital están enfocados pues en los realities, en Esto es Guerra, en Gisela, Quién baila mejor, y no les interesa. O sea, Lima quiere vivir como si fuera un país aparte, no les interesa la problemática ni de Tumbes, ni de Hilo, ni de Puerto Esperanza. O sea, hay una especie de inhumanidad a través de nuestro país, y es porque la falta de costumbre de nuestros presidentes de gobernar siempre desde Lima y no desde el Perú es lo que trae estas consecuencias. Porque el Perú, cada región tiene su propia realidad, su propia problemática. No es solamente llegar con su helicóptero, abrazarse con la gente que te va a aplaudir y agarrar y ofrecer leche, regalar cosas, volverte a tu helicóptero e irte a Lima. No, eso no es gobernar el país. Señor presidente, aprenda a gobernar el país, o si no, retírese. Martín, el tema de la Haya, ¿crees tú que Chile va a respetar la decisión que vaya a tomar la Corte de la Haya? Bueno, en el caso de Chile tiene dos salidas. No la respeta y se une a Colombia en su plan de no acatar el fallo por inaplicable. En el caso chileno no podría hacerlo, porque no hay islas intermedias. En el caso colombiano sí. En el caso de que Chile haga eso, obviamente nosotros vamos a tratar de ir a los organismos internacionales, pero cosa que eso va a ser un saludo a la bandera, porque como lo digo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo componen Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y China. ¿Quién le vende armas a Chile? Estados Unidos le vende los F-16, los buques de la Armada chilena son ingleses y franceses. Así como le venden misiles hechos. Los chilenos también pueden decir, no, pero ustedes también, los franceses, les venden armas, les han repotenciado los Mirage 2000, sí, pero nuestra inversión en armamento con Francia no es tan alta como la que tienen los chilenos con Francia. Entonces, los franceses van a manejar a ver quién más le compra. Y obviamente nosotros les compramos a los rusos, porque estamos en un acuerdo con los rusos, y te estamos comprando a los chinos. Entonces, tenemos 3 contra 2. En pocas palabras, el Consejo de Seguridad no va a hacer nada, absolutamente nada. Y en la OEA, aquí tenemos como secretario general al señor Insulza. ¿Quién es el señor Insulza? Es un chileno. Entonces, ¿qué fantasía hablamos de que los organismos internacionales van a hacer respetar el fallo? Olvidemos. Ahora, hay otra opción, ¿no? Hay otra opción de que Chile acate el fallo, ¿no? Algunos dirán, bueno, si el doctor Maco dice que no va a acatar, ahora dice que sí puede atacar, pero puede acatar el fallo. Sí, podría acatar el fallo, pero hay algo que la Cancillería no dice, ni siquiera el cuerpo diplomático. La Haya, y eso entiéndanlo bien los señores oyentes, la Haya solamente se va a pronunciar a que si los acuerdos de pesca del 52 y 54 son tratados de límite o no, y fijarlo al límite en caso de que no los considere tratados de límite. Pero en ningún momento la Haya va a decir si esos acuerdos pesqueros son nulos o no. Entonces, si la Haya fija el límite marítimo, los acuerdos pesqueros del 52 y 54 se mantienen vigentes. Por tanto, Chile podría retirar su armada, pero no sus buques pesqueros, obviamente, de la empresa del señor Angiolini, que constantemente presiona al señor Piñera para que no acate el fallo. Esta sería una carta bajo la manga que tiene Chile, porque como tú decías, el tema de esta zona fronteriza, pues es muy rica, ¿no? Y muy aparte de la choveta, petróleo y todo ello que está por ahí, y es difícil que Chile pueda decir así nada más, ya, nos retiramos, como tú dices, ¿no? Y aparte que Corpesca, tú sabes que maneja el 80% de todo lo que es la estación de pesca ahí en Chile, y justamente ahí está Angiolini. Y Angiolini ha hecho una inversión millonaria en Arica nada más, como es la Golden Omega, ¿no? Que es una inversión pues que así nada más, y esto porque, y en un momento lo dijeron, ¿eh?
Ellos lo dijeron, la pesca, el sector pesquero aquí en Chile es gracias a la pesca que se viene a Perú. O sea, los mismos chilenos lo han dicho. Entonces, como tú decías, esto va a ser muy difícil. Analizando el tema, pero tú hablabas de los convenios del 52 y del 54. Oiga, ¿quién conoce estos convenios? ¿Cómo se dieron estos convenios? ¿Por qué se dieron estos convenios? ¿La población sabía de estos convenios? ¿Los pescadores sabían de estos convenios? Esto salió recién en La Haya. Definitivamente hay un contexto histórico, en el sentido de que antiguamente solamente se definían los límites terrestres, más no los marítimos. Cuando sale la tesis de las 200 millas, es que se comienza pues a pensar de los límites marítimos. Entonces, en ese momento, para no tener discusiones, se crea pues unas líneas paralelas que definitivamente se terminaron siendo leoninas para el Perú y vejatorias para el Perú, unas líneas paralelas para poder tener un frente Ecuador, Perú y Chile, un frente a las transnacionales que venían y se llevaban toda nuestra biomasa. Pero eso los chilenos lo han aplicado como si fueran límites marítimos y no límites que no están por fijarse. Y los límites marítimos entre Perú y Chile no están fijados con Ecuador, ya lo cerramos en la época de Alan García y hace poco, ¿no? Lo cual los chilenos lo ven a los ecuatorianos como una tradición, como que les han dado una puñalada, ¿no? O sea, cada país maneja sus intereses, como yo digo, el Perú no tiene aliados, porque cada país no se ama, o sea, los países no se aman, los países se vigilan, los países tienen intereses. Y con el caso ecuatoriano, pues cerramos la frontera, pero con el caso chileno no, estamos en un tema en La Haya. Entonces, en ese tema fundamental, en lo que tú me preguntas, ¿por qué se fijó estos acuerdos? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes traicionaron? Bueno, yo no sé qué clase de geógrafos llevaron en ese momento, ni tampoco fue el hecho de por qué la diplomacia peruana no tomó cartas en el asunto desde un principio, ¿no? Solamente se fijaron en paralelos. Ahora, ¿quién estuvo detrás de todo eso como secretario o armando todo eso? Pues muchas personas lo dicen, estuvo Javier Pérez de Cuellar. Entonces, eso pues, quizás hace que la diplomacia peruana haga un blindaje con relación a este diplomático que todos ya lo conocemos, y que algunos dirán, bueno, siendo él, habiendo sido un secretario general de Naciones Unidas, ¿cómo pudo haber permitido eso? Pues lamentablemente lo hizo. Mira, yo he conversado con pescadores antiguos, viejos lobos de mar, que me indicaban efectivamente en esos años, porque antes venían los chilenos, pescaban por acá, eso fue en el 52, 54, ¿no? Pero en el 82, 83 aproximadamente, estaban pescando, dice por ahí, por la zona, y vinieron pues la patrullera chilena, ¿no? Le dijeron, oiga, ustedes no pueden pescar acá. ¿Pero por qué? Si estamos en aguas peruanas, estamos acá, no, ustedes no pueden pescar. ¿Pero por qué? No, porque hay un convenio que tenemos con su país. ¿Convenio? ¿Qué convenio? Vayan, pregúntele usted a su marina peruana. Bueno, los pescadores indicaban que se fueron en ese entonces a preguntar pues a la marina, ¿no? Oiga, dice que hay un convenio, no quieren que entremos para más allá. Sí, efectivamente hay un convenio. ¿Y de qué está ese convenio? No es secreto de Estado. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo se manejan estos temas en nuestro país? ¿No? O sea, ven en nuestro mar, ¿no? Y ¿qué te digo? Y así, entre políticos, ellos sin consultar a la población, ¿no? Lo que pasa que... Y eso, perdón, Madrid, y ese argumento lo ha utilizado Chile ahora en La Haya, ¿no? Que tenía, oiga, nosotros, ¿por qué? Si nosotros tenemos unos convenios con Perú en el 52 y en el 54, y como tú dices, tiene muchísima razón, es una carta que tiene Chile bajo la manga, y yo creo que se va a dar, va a decir, como tú dices, va a decir, ¿saben qué? Perfecto, respetamos, ¿no? Bueno, ya la línea, pero nuestras embarcaciones pesqueras siguen pescando ahí porque tenemos un convenio, ¿no? Lo que tú me dices es verdad, o sea, lamentablemente no hay un sinceramiento ni transparencia. Todo se está manejando bajo la mesa, a espaldas, como siempre ha sido, de la población. Y los perjudicados, pues lamentablemente son las poblaciones, en este caso de Hilo,
en este caso de Tacna y en el caso de Arequipa. Entonces, si no se hace algo en Lima, es decir, Lima no toma la conciencia de que en el sur se cuecen habas, lamentablemente vamos a seguir viviendo, como se dice, aislados de Lima, aislado del Perú. Y lo que pasa en Lima y con todos los congresistas, viven aislados del Perú. Ahora algunos congresistas dirán, pero yo soy congresista de tal lugar y yo hago valer los derechos de mi región. Pero no me hacen caso. Pero, señor, entonces, ¿para qué te metes a ser congresista? Entonces tú tienes que ser el frente de esta región en salvaguarda de sus intereses. Y a mí, como le vuelvo a repetir, es lamentablemente, y es muy lamentable ver que se evita la depredación. Obviamente tampoco estoy de acuerdo con la depredación marina, pero se está depredando a nuestros pescadores. O sea, Martín, ¿pero crees tú que va a haber un conflicto si el fallo sale a favor de Perú? ¿Los chilenos respetarán? ¿Tú crees que el chileno va a decir, sí, respeto, amén? Lo que diga decir, ¿crees que puede haber un conflicto? Cuando entrevisté al general Paco Moncayo, que todos recordarán, fue el estratega ecuatoriano en la guerra de Cenepa, me dijo algo bien cierto: conflicto con Chile ya lo tienen, desde el momento que se fueron a La Haya ya tienen un conflicto. La diferencia está es que si ese conflicto va a terminar en guerra. Ahora, hay intereses muy fuertes, sobre todo el señor Angiolini y su cercanía al presidente Piñera y la cercanía a los futuros presidentes que tiene y la presión de sus intereses económicos, que puede desencadenar en un clima hostil de guerra. Sí, podría desencadenar un clima hostil. Nadie lo quiere. Pero si las Fuerzas Armadas estuvieran a un nivel, no digo de invadir Chile, sino disuasivo, defensivo y disuasivo, entonces obviamente los chilenos la van a pensar 1000 veces antes de hacer algo y van a tratar de respetar el fallo. No olvidemos que cuando Velasco, y no soy velasquista, cuando Velasco estuvo con todo el armamento en el sur, Pinochet le temblaba la mano, Pinochet aceptaba todo lo que Velasco le decía. Pinochet era, como yo digo en un artículo que escribí, el tirano más cobarde que le tenía miedo al Perú. ¿Por qué? Porque lo único que hacía Pinochet era hacer lo que Velasco prácticamente decía. Entonces, pero Martín, no hicieron nada. Eso no hicieron nada. perdido. Tenían el armamento, compraron el armamento y hasta ahora estamos endeudados por ese armamento que se compró en el tiempo de Velasco, pero no hicieron nada, no entraron a Chile, se quedó ahí el tema. Pero como dijo Mercado Jarrín, ¿quién fue el traidor? ¿Quién fue el traidor? ¿Quién fue el felón? El señor Morales Bermúdez. Es el que detuvo la guerra. El proceso histórico que yo le llamo, proceso histórico de que si Velasco hubiera conseguido la recuperación de Arica y Tarapacá, no solamente porque sea un tema histórico, sino por las riquezas de cobre que hay ahí, Chile no tendría ahorita dinero para comprar armas. Pero se interrumpió ese proceso histórico. ¿Y cómo, la responsabilidad del señor Morales Bermúdez. ¿Y cómo estamos en armas? Estamos en el caso que se dieron. Nadie quiere guerra, nosotros no queremos guerra, pero sí hablamos del tema porque nos interesa, de ver cómo estamos ante un posible conflicto, el tema de seguridad más que todo. ¿Cómo estamos en armamento, Martín, en comparación con Chile? Hace poco tú has podido ver una compra que está haciendo nuestro país. Hay un presupuesto que han asignado que tiene que darse hasta fines de este año, porque ya tiene que estar todo, pero en comparación con Chile, ¿cómo estamos? Es un balance trágico de 3-1. Y se lo digo así, o sea, en mi libro está. Por eso ya quiero sacarlo, ¿no? Yo creo que ese libro va a traer bastante cola. Te explico de esta forma. Los chilenos han comprado un barco tanquero llamado Almirante Montt, el barco más grande de la Armada chilena, que puede abastecer a 6 buques de la Armada chilena en alta mar simultáneamente. O sea, no hay ningún problema, ¿no? En el mejor de los casos 4 buques, pero lo puede abastecer en alta mar. ¿Y eso qué le permite a la Armada chilena? Desplazarse desde Tacna hasta Tumbes sin ningún problema.
Entonces, eso pone nuestras costas, nuestros puertos en peligro de la Armada chilena. Ellos tienen 3 aviones cisternas que pueden abastecer sus F-16 en cualquier parte del espacio aéreo. Es decir, cualquier parte del territorio nacional. Y con esto no quiero ser alarmista, pero es realista. O sea, eso está hasta en mis libros. O sea, no se necesita ser un genio estratega ni un militar para darse cuenta de todo lo que están comprando los chilenos y con qué finalidad. Pues ellos pueden bombardear cualquier parte, hasta Iquitos pueden ir a bombardear sin ningún problema. Porque tienen la capacidad, nosotros no tenemos la capacidad, ellos sí la tienen. Nosotros estamos recuperando algo de nuestra capacidad y de forma defensiva, disuasiva. Pero ellos tienen capacidad ofensiva. Han comprado un buque, están queriendo comprar otro de la misma característica, un buque portahelicópteros que puede transportar 22 tanques Leopard 2. Es decir, ellos pueden en cualquier costa del Perú desembarcar sus tanques. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos llevar los T-55, ni siquiera nuestros T-55 podrían oponerse a los Leopard. Son tanques a ver, para que la gente entienda, se dice T-55 y por más que salgan los desfiles de 28 de julio y el presidente salga ahí, para que entiendan ustedes, se dice T-55 porque 55 es el año de fabricación del tanque. O sea, estamos hablando de un tanque del año 55 frente a un Leopard 2A4 que tienen los chilenos del año 80. O sea, no hay comparación ni en tecnología, ni en artillería, ni en blindaje, es completamente distinto. Entonces, en cuanto a satélite, porque ellos hablaban que tenían un satélite, como lo escuché en la entrevista, que en el debate completo que tuviste en Canal N, dicen, no, tenemos un satélite, pero es de fotografía, dicen. Con más razón, pues, al ser un satélite fotográfico, ellos están denotando de que tienen un satélite de espía, un satélite espía, y ese satélite espía pues, puede tomar fotografías de cualquier zona estratégica del Perú con coordenadas. La diferencia entre un satélite que tenga pues solamente una cámara fotográfica con un satélite que te demarque coordenadas es que tú puedes hacer correcciones con GPS y disparar misiles y ser tan preciso como los misiles norteamericanos. Ahora, esta compra de armamento que está haciendo nuestro país, ¿cómo lo ves tú en cuanto al armamento? Porque se ha dado a conocer inclusive el tipo de armamento que están y han indicado los altos mandos militares que son armamentos de última tecnología, que son armamentos que para la seguridad, y hay una millonada que se va a gastar en eso, ¿no? No hay balance, no hay un balance equitativo. 2000, creo que si mal no me acuerdo, son como 2.700 millones de dólares. Eso pues, frente a lo que va a invertir Chile, 11.000 millones de dólares en este mismo año, entonces no hay un balance. Mientras nosotros hablamos de recuperar con 2.000 millones de dólares, ellos ya están invirtiendo 11.000. Entonces, ¿qué vamos a comprar? ¿Cuál es la estrategia de las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas tienen una estrategia, definitivamente, ¿no? Pero ¿qué vamos a comprar? ¿No? O sea, al final de cuentas, ¿quiénes van a ser los genios? Si realmente las Fuerzas Armadas van a estar involucradas en la compra, cosa que debe de ser, o van a estar los asesores del ministro de Defensa Cateriano, quienes van a hacer la compra. Entonces, no, ir a comprar armas no es como irme al supermercado y comprar lo que necesito para comer. Es un tema muy serio, porque uno, el personal tiene que acondicionarse al tipo de armamento, y dos, nuestra política de armamento siempre ha sido orientada a determinados países, y de la noche a la mañana no se les puede cambiar, porque eso implicaría mayor tiempo de adaptación del personal al nuevo armamento. Ahora, nadie quiere guerra, pero hay que ser disuasivo. O sea, si yo no quiero guerra, entonces me tengo que preparar para cosas como esta. Si yo quiero tener paz y tranquilidad y poder pescar, la Marina de Guerra tiene que estar a la altura de la Marina chilena para hacer respetar a nuestros pescadores artesanales como nuestros pescadores empresariales o industriales. Entonces, si no vamos a estar a estas alturas, entonces definitivamente, ¿qué está pasando en el gobierno central? Yo no le echo la culpa a la Marina, yo le echo la culpa al gobierno central, porque la Marina puede hacer su lista de pedidos, pero si el gobierno central, el ministro de Economía, no suelta el dinero, ¿qué más van a hacer?
No puedo competir un Otomac, como hablaba Prieto, de que nosotros, nuestros alcaldes, son 180 kilómetros, cosa que es verdad, o sea, nadie dice que no, pero en realidad no son 180, son 153 kilómetros. Claro, tenemos un poquito más de alcance que el de ellos, pero ellos tienen sistemas de contramedida electrónica más modernos que las de nosotros. En pocas palabras, por más que le disparemos un Otomac de 153 kilómetros, ellos lo van a desviar. En cambio, nosotros no tenemos sistemas modernos de contramedida electrónica frente a sus Harpoon. Entonces, no hay una comparación entre lo que tiene Chile con lo que tiene el Perú. Ellos tecnológicamente están más avanzados que nosotros. Pero hay un tema también, doctor. Chile puede tener mucho armamento y como usted lo dice, en ese momento ellos están ya en otra etapa, ¿no? Ellos ya pasaron la etapa de la compra de armamento, el presupuesto, están en este momento ya finalizando la etapa de capacitación porque han comprado armamento y hay que saber usarlo. Así es. En cambio, Perú recién está haciendo la licitación de la compra, inclusive hay licitaciones que se han caído por el tema de corrupción en el mismo ejército, pero bueno. Doctor, pero sí más bien Perú tiene un arma importante, tiene experiencia, y lo comentábamos justamente con usted, en cuanto a ir a la guerra, ¿no? Chile no, ¿no? Es decir, Chile tiene armamento, cantidad de armamento, pero bueno, y como usted lo decía, y también me dio mucha risa, tipo PlayStation, ¿no? Tiene cantidad de armamento, pero no tiene la experiencia de ir a la guerra. Chile, Perú sí, con el tema del BRAE, con el tema de los conflictos que ha habido en CENEPA. Este puede ser un factor importante para nuestro país, o podría ser algo siquiera de satisfacción, diríamos así, o no es tanto. Bueno, lo que le detiene, y lo dije en un artículo que hice para el MEN, lo que lo detienen los chilenos no es su armamento, lo que lo detienen los chilenos es en sí el soldado peruano, o sea, que tiene experiencia en combate. El soldado chileno no tiene experiencia en combate, o sea, y como yo digo, y sarcásticamente, son soldados PlayStation. No es por ofender a las Fuerzas Armadas chilenas, pero es cosa que es verdad, o sea, una cosa es estar en combate y otra cosa es jugar a que estás en combate. Una cosa es que te disparen y sientas el calor de una bala, te caigas herido, te amputen un brazo, una pierna, o cargues a tu herido, tu muerto, a tu compañero con el cual has tenido muchas cosas, y lo veas de pronto muerto, caído, ¿no? Y otra cosa es dispararle a un simulador, ¿no? Entonces, en definitiva, nuestros soldados tienen una ventaja sobre ellos. Nuestros pilotos saben lo que es ser disparados, eyectarse en vuelo, combatir en el aire. El piloto chileno no tiene esa experiencia, salvo simuladores, ¿no? Entonces, hay una ventaja, pues, ahí, más que de calidad, tenemos una ventaja de experiencia en el personal, ¿no? Mientras ellos tienen calidad en armas, nosotros tenemos experiencia en combate, incluso en combate de guerra de guerrillas tenemos. Entonces ellos no la tienen, pero tampoco podemos tener esa política defensiva, esperar de que ellos vengan y nosotros pues prácticamente nos defendamos como si fuéramos un ejército irregular cuando tenemos un ejército. Entonces, ¿para qué tenemos unas fuerzas armadas si no las vamos a armar, como se dice, ¿no? Si vamos a tener unas fuerzas armadas para que sean solamente complemento de la policía, entonces estamos de más, pues, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de penetración que hay? Usted lo dijo en su instante, pero quisiera recalcar en ese tema porque es importante. Le cuento porque tengo un amigo, y se lo conté también, tengo un amigo que hace años, no sé, hace 8 años, se fue a Chile a trabajar en una mina, y a los 2 años vuelve y me dice: Marcelo, me va bien, estoy trabajando allá, gano bien, que sobre el otro, nos paga muy bien en la mina. Perfecto, al próximo año vino nuevamente acá y me dijo: ¿sabes qué? Ya me he nacionalizado chileno. Ah, ¿eres chileno? Yo, sí, inclusive venía hablando como chileno, bueno, todavía. Y ahora me dices: ya me nacionalicé chileno, porque ya te permite que cuando trabajes cierto tiempo trabajas ya ahí en Chile, te permite nacionalizarte chileno. Oiga, doctor, al tiempo que lo vi, vino a los 2 años nuevamente, y ya vino como chileno, hablaba como chileno totalmente. Ya él me enseñaba: no, yo soy chileno, y ya no quiero regresar a Perú. No, me decía: yo estoy muy bien allá, que los beneficios me pagan muy bien, y Chile, y él quería quedarse. Es decir, esto de alguna manera, así como ese amigo que tuvo,
hay muchos peruanos que se han ido así de esta manera a Chile. Esta política es una política una forma de penetración también. ¿Cuál es una forma de penetración, doctor? La forma de penetración e invasión es algo bien sencillo, ¿no? O sea, primero compro, o sea, invierto en tu país, es una forma de penetración. La otra forma de penetración es envío mi gente para que esté dentro de ese país, comienzo a comerciar, comienzo a llevarme personal al otro país, o sea, en este caso del Perú a Chile, los comienzo a concientizar prácticamente, les pago bien, los comienzo a comprar, y luego paso al tema de hacerlos ciudadanos, ¿no? Entonces, una vez que ya los convierto en ciudadanos, busco que se involucren más con este país, los llevo a prácticamente a adoptar. Y la tercera y la cuarta forma de penetración, aparte de la compra, de inversión, del ingreso de personas a territorio peruano y el llevarse peruanos a Chile, la cuarta forma es, y creo que la más fuerte que no queremos es la militar, ¿no? Entonces son 4 formas de penetración que ellos están haciendo, ¿no? La militar, yo no la descarto. Yo creo que incluso fuerzas especiales y servicios de inteligencia chilenos ya están en el Perú. O sea, la penetración militar no significa que nos van a meter ya los tanques. O sea, cuando hablo de penetración militar, hay formas de penetración militar. En este caso, las fuerzas especiales y los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia chilenos ya están acá. Y también las fuerzas especiales. Ahora, muchos dirán, ¿dónde? No es difícil saberlo, ¿no? La cuestión es comenzar a rastrearlo. ¿Y por qué digo que no es difícil saberlo? Porque obviamente las fuerzas especiales chilenas, como los servicios de inteligencia chilenos, van a estar en zonas para ellos de bastante potencialidad, como por ejemplo puertos, aeropuertos, zonas militares, hidroeléctrica, el gas de camisea y las zonas de producción, en este caso ganaderas, como Majes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso yo digo, o sea, las cuatro formas de penetración que está haciendo Chile ya se están dando. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta, las Fuerzas Armadas lo informan, el presidente no sé qué estará pensando, el ministro de Defensa, yo creo que deben de cambiarlo, francamente. O sea, hace tiempo estoy diciendo, ese ministro de Defensa, no sé dónde habrá estudiado defensa, y no sé qué clase de asesores tendrá. Sí, pues Martín, realmente que es preocupante. Llegamos a la conclusión de que nadie quiere guerra, nosotros no queremos guerra, obviamente que esto perjudica a ambos países, pero Perú sí tiene que estar preparado. No podemos comernos, como dice ese discurso de Chile que dice, no, que sí, nosotros vamos a respetar porque la historia dice que no es así. Tenemos que estar preparados, porque sí, más bien hay una intención, siempre ha habido, la historia lo dice, de Chile de querer invadir, pero de querer, porque hay pues recursos, ¿no? El Perú es rico en ese momento de recursos, y no solamente Chile, es la mira de todo el mundo, ¿no? Y Chile, por ejemplo, no tiene gas, no tiene energía, ¿no? El tema del agua, que ya se le va a acabar. Entonces, ellos también están mirando, ¿no? a los vecinos y principalmente a lo que es el sur. Te digo algo muy sencillo. Mucha gente dice, no va a haber guerra porque las guerras traen atraso a los pueblos. La política chilena es que si hay guerra, ellos ganan. Y si ellos ganan no por el hecho de ganar una guerra, sino ganan económicamente. Y eso lo demostraron en 1879 al quedarse con el salitre. ¿Qué le interesa a Chile? De acuerdo a la geopolítica chilena de Pinochet, es penetrar hasta Arequipa por los recursos de cobre que hay en Arequipa, Toquepala que hay en Tacna. Entonces, si Chile entra, va a buscar prenda de extracción. Ahora, ellos van a usar la misma política americana que hicieron, por ejemplo, en Irak. Destruían en
Irak, por ejemplo, la Fuerza Aérea Norteamericana destruía un puente, no porque sea estratégico, sino porque ese puente ya estaba concesionado a una empresa norteamericana para su reconstrucción. Lo mismo van a hacer con nosotros, o sea, van a bombardear puentes, van a bombardear de repente carreteras para concesionarlas después a empresas chilenas para que la reconstruyan, y la factura la vamos a pagar nosotros. Y eso es lo que no se quiere ver. Pero eso es verdad, o sea, los chilenos van a aplicarnos esa misma política. Por eso yo digo, si no nos golpeamos a ellos allá, ellos nos van a golpear a nosotros y nos van a cobrar la factura. Muy bien, muchas gracias, doctor Martín Manco, por estar aquí en Hilo Noticias de Radio Hilo. Ha sido importante conversar con usted. Bueno, está ahí en el puerto de Hilo y vamos a estar muy atentos a la espera del libro. Sé que está usted en la etapa final ya de ese libro y seguro que va a dar mucho que hablar. Y como dice, va a traer mucha cola este libro que usted va a hacer, Martín. Gracias por la entrevista y un saludo a todo el pueblo de Hilo y exhortarles pues a que sigan trabajando y de todas maneras presionar al gobierno central a que tome más atención a esta región. Yo voy a hacer lo propio llegando a Lima, presionar prácticamente a las clases políticas a ver qué está pasando con Hilo y por qué están depredando, como vuelvo a repetir, depredando a nuestros pescadores artesanales. Y bueno, como corolario final, vuelvo a repetir, no queremos guerra, pero hay que estar preparados para ello. Muchas gracias, el analista internacional, el doctor Martín Manco, aquí en Hilo Noticias a través de Radio Hilo.